Tenemos con nosotros a Frank Olivares, experto en Derecho Público Internacional, es socio fundador de León y Olivares en Estudio Jurídico y miembro del Comité Central y director de la Escuela de Gobierno del PLD. Posee una maestría en Derecho de Administración del Estado, así como un posgrado en Dirección General de Barnum Management School. Aquí tenemos a Frank Olivares con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, gracias por la oportunidad de conectar con ustedes. Un placer y estoy por aquí dispuesto a responder todo lo que podamos plantear sobre el tema. En caso de que no se solucione este conflicto de la construcción del canal vía presión, que es lo que está apostando el gobierno, se puede llegar a un arbitraje. De hecho, lo contempla en el Tratado de 1929. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Y República Dominicana tendría las de ganar? ¿O hay algún artilugio que pudiera utilizar el gobierno haitiano y ponernos en una situación delicada? Bueno, precisamente el Tratado de 1929 y su protocolo de aplicación, que es de 1936, es lo que estamos pidiendo como gobierno que se aplique, o sea, lo que el gobierno está pidiendo que Haití cumpla. Y en ese caso lo que contempla es un arbitraje en el cual se acude a un organismo internacional, en este caso en La Haya, para que designe un tribunal de personas independientes y que esos sean los que definan la controversia. El tema está en que el gobierno haitiano no está en disposición ahora mismo de dar cumplimiento a este tratado, por lo menos lo que ha manifestado, porque ha dicho que se va a continuar el canal. Y la verdad es que a la República Dominicana en arbitraje no le ha ido muy bien a nivel internacional. Hemos tenido algunos casos en los que el Estado se ha enfrentado a empresas, en este caso, en los que hemos perdido. Y la verdad es que en este caso en particular, muy probablemente tengamos que llevar una gran cantidad de información y, digamos, de pruebas de cómo esto afecta a la República Dominicana para ganar un arbitraje. ¿No nos ha ido bien por falta de preparación las personas que nos representan o cierta animadversión que hay hacia el pueblo dominicano? ¿Pudieras decir que hay cierta parcialidad en el ámbito internacional, en el aspecto legal? Por los casos que han sido, no puedo decir animadversión, porque no han sido enfrentamientos entre países, sino más bien algunas licitaciones y concesiones que hemos otorgado a empresas y que por alguna razón u otra hemos acudido a arbitraje internacional. En preparación tenemos un buen equipo nacional de personas que han participado en estos procesos, pero sí creo que no han tenido a su favor que cuando han entrado los casos, han entrado muy tarde y eso les ha dificultado tener las informaciones precisas para ganar los casos. Se habla de que el proceso podía ser muy largo, muy tedioso. Explícanos un poco en qué consistiría y a qué se denomina largo. Bueno, largo, la mayoría de los casos de esta naturaleza toman años. Por poner un ejemplo, Argentina y Uruguay tuvieron un diferendo justamente en un río por la instalación de una empresa, de una empresa de celulosa, y eso tomó casi 10 años llegar a una solución. Si vamos a otro tipo de casos, como lo que sucedió entre Venezuela y Colombia, que ahí se dio un cierre unilateral de la frontera por Venezuela, tomó años también solucionarlo, desde el 2015, 7 años. En el 2022 se abrió la frontera, pero fue por un acuerdo político, ni siquiera fue que acudieron a una corte internacional. En el caso de la República Dominicana, si se va al arbitraje pudiese ser más corto, porque esa es una de las bondades del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos, quizás 2, 3 años o un poquito más. Pero si va a una corte internacional, pudiéramos estar hablando de una década por lo menos. Wow. O sea que no nos conviene. Bueno, en esencia no, porque estaríamos en esta discusión. Habría que ver si esto traería consigo que se mantenga el cierre de la frontera. Desde ese punto de vista no nos conviene, es decir, que se mantenga ese cierre por tantos años, porque estaríamos perdiendo un comercio internacional con un socio comercial, al que en este caso solamente le vendemos, no le compramos. El balance es totalmente positivo hacia nosotros. Y además el golpe a la economía dominicana, porque sabemos que una parte importante de la mano de obra, sobre todo del sector construcción, depende de la inmigración haitiana. Y si se mantiene ese cierre, es muy probable que se ponga más caro tener mano de obra en el sector construcción, y eso obviamente lleve a que se eleven los precios. Lo mismo para el sector agrícola, que es otro sector que también depende mucho de esa mano de obra.
Desde tu perspectiva, ¿cuál recurso como República Dominicana pudiéramos utilizar para llegar a una solución de esta situación con Haití? Lo ideal es el diálogo. Lo ideal es retornar a la Comisión Mixta Bilateral, que es el mecanismo que se ha establecido desde los 90 para tener conversaciones entre ambos gobiernos. Y claro, en ese caso, contando con que Haití vaya a la mesa del diálogo con las informaciones precisas sobre el canal, que fue la queja de la Cancillería, que dice, bueno, en el 2021 nos dispusimos al diálogo, pero inmediatamente se abrió la mesa hídrica, en este caso una mesa para tratar ese tema. Haití no llevó informaciones correctas o informaciones que dieran certeza de para qué se iba a usar el canal. Y por eso está la carta de la Cancillería al ministro de Relaciones Exteriores de entonces, de Haití, donde le dicen, bueno, no estamos de acuerdo con que esto continúe porque las informaciones que tenemos demuestran que va a afectar el caudal del río. Entonces, el espacio ideal es el diálogo, pero dependerá obviamente de la buena fe de cada una de las partes. En el ámbito del derecho internacional, para lograr una intervención requeriría la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y todos sabemos que hay un tranque por el veto de Rusia y de China. ¿Se podría alegar otra figura como la responsabilidad, por ejemplo, de proteger de la comunidad internacional para intervenir en Haití? Sin romper el veto de China y de Rusia, como planteas, sería imposible tener una misión de intervención que estuviese apoyada por Naciones Unidas. A menos que algún país se atreva a hacer una misión de manera unilateral, lo cual es muy poco probable, no tendríamos ninguna esperanza, digamos, de que esto suceda en el corto plazo, porque sin el apoyo del Consejo de Seguridad no se podría lograr. Y el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes que tienen el derecho al veto, entre ellos el caso de China y Rusia, que se oponen a la misión de intervención porque entienden que estaría liderada por Estados Unidos y que el intervencionismo estadounidense no ha funcionado en otras ocasiones. Ese es el argumento, digamos que político que se está dando. Pero está claro que hay también intereses geopolíticos aquí en juego y que muy probablemente estos intereses no tengan ni siquiera nada que ver con República Dominicana y Haití, sino que somos un daño colateral de otras decisiones que se están tomando a nivel mundial. Pero en otras ocasiones se ha intervenido países sin la anuencia del Consejo de Seguridad. ¿Crees que eso podría desatar un conflicto mundial? No creo que desatar un conflicto mundial. No creo tampoco que ahora mismo Estados Unidos esté, por poner un ejemplo, en condiciones de hacerlo de manera unilateral. Dependerá de qué país se atreva a hacer eso. Es diferente que China o Rusia quieran venir a entrar a territorio, en este caso de América Latina, a que lo haga Estados Unidos. Creo que tendría matices distintos. Pero es muy poco probable que esto suceda, que de manera unilateral alguno de estos países quiera entrar en Haití y hacer la misión de intervención sin contar con las Naciones Unidas. Bajo este escenario, ¿consideras tú que hay quizás algún otro país que pueda mostrarnos su apoyo, aparte de Kenia y Canadá, que ahora puso una situación con el tema de los empresarios que vimos recientemente? ¿Algún otro país que tú veas? Me ha llamado la atención el poco apoyo de los países de América Latina, de los principales, por ejemplo, de Sudamérica. Creo que el único que hasta ahora en su discurso de Naciones Unidas ha hablado de Haití es Lula, y lo hizo muy escuetamente, no necesariamente refiriéndose a un apoyo a la misión de intervención, sino diciendo que el Consejo de Seguridad tenía que prestar más atención a los lugares donde hay conflictos, entre ellos Haití, o donde hay situaciones de violaciones de derechos fundamentales. De los demás, de América Latina, quien ha dado apoyo es el CARICOM, liderado por Jamaica, que Jamaica ha estado buscando directamente con Haití una solución con el apoyo de la sociedad civil. No ha hecho una declaración todavía sobre el tema ahora mismo en carpeta, que es la situación fronteriza, pero sí desde hace un tiempo ha estado acompañando a Haití para buscar una solución dentro del territorio haitiano a la situación particular que tiene. O sea, una solución que no contemplaría el uso de una fuerza militar intervencionista. Realmente, no necesariamente. Tras la salida de la MINUSTAH se ha desacreditado mucho las intervenciones. O sea, hay cierto temor de que si abanderamos una intervención militar, bueno, se vea como el país como que está interviniendo, y los daños que a veces ocasionan en la población. O sea, las veces que se ha intervenido Haití, queda más desacreditada la misma misión que los avances
avances que se han logrado. O sea, ¿qué tipo de intervención tú crees que sea necesario para evitar que se produzca un descrédito como ocurrió anteriormente? Bueno, lo más importante es hablar de una misión de restablecimiento de la paz o para poner fin a los conflictos internos, más que una intervención militar. Serían matices distintos. Lo que aquí también ha creado descrédito es el hecho de que estas misiones, como pasó con la MINUSTAH, estuvo muchos años dentro del territorio sin dejar un resultado positivo, sin dejar un resultado palpable. Pero durante ese periodo pasaron muchas cosas, incluyendo el terremoto de Haití y las inversiones que se prometieron, que la comunidad internacional ha prometido en Haití, nunca llegaron. Entonces aquí es una suma de factores. No es solamente que haya ahora mismo una misión que restablezca la seguridad y la tranquilidad en Haití, y que eso también nos beneficia a nosotros, es también que lleguen a Haití inversiones que son necesarias y llegue un acompañamiento también para retornar a la democracia, a los procesos democráticos pendientes, porque desde el magnicidio de Jovenel Moïse no se ha realizado un proceso electoral y hay muchas vacantes que no se han llenado dentro del sistema institucional de Haití. Eso también habría que retomarlo. ¿Qué consideras tú que el gobierno dominicano debería de hacer adicional de las acciones que ya ha ejecutado en este escenario? Mira, pienso que hay un trabajo por hacer con la comunidad internacional, específicamente con los países de América Latina y los sistemas de integración de América Latina, por ejemplo, CELAC, el Sistema de Integración Centroamericana, el UNASUR, Mercosur, el ALBA, todas esas iniciativas que aún están presentes en América Latina y que podían tener una voz y ayudar a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomara más fuerza en el tema, más una decisión concreta, sobre todo llevar a China y a Rusia a romper el veto, que sería lo ideal. Y luego de ahí también está el medir las consecuencias de estas acciones e ir buscando otros canales para llegar al diálogo con las autoridades haitianas. Eso para mí sería lo más recomendable, porque mantener el cierre fronterizo indefinidamente evidentemente afectará a la economía dominicana y en algún momento también quizás pudiera afectar nuestra imagen a nivel internacional. El tema de la imagen a nivel internacional es porque muchas acciones a veces se contradicen con lo que es el derecho de los derechos humanos, ¿verdad? O sea, desde ese punto de vista, Haití es un estado fallido en donde las deportaciones le causarían mucho daño, porque esas personas que se deportan estarían en una situación de vulnerabilidad en donde su vida se vería amenazada. En el caso de Estados Unidos, pudieran incluso aprovechar la figura del asilo. ¿Qué consideración tienes tú cuando se pone en balance el tema de la soberanía nacional? O sea, tenemos derecho a deportar porque tenemos derecho a nuestras políticas migratorias, pero también hay un aspecto humanitario que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, ¿cómo se solapan ambas cosas y qué tiene prioridad en el ámbito internacional? Bueno, pienso que la República Dominicana siempre ha sido una abanderada no solamente del respeto al derecho internacional, sino también a los derechos humanos. Entonces, presentar a la comunidad internacional una imagen distinta a eso, siento que nos haría bastante daño, sobre todo para un país que vive del turismo, vive de la inversión extranjera y vive de las exportaciones. Si por alguna razón recibimos sanciones por violaciones a derechos humanos, lo vamos a sufrir también en esos ámbitos económicos. Ahí hay que poner las cosas en una balanza. Usted mismo decía, un balance. La República Dominicana tiene derecho a su soberanía, pero tiene también un compromiso con los derechos humanos. Yo creo que lo que debe quedar claro a la comunidad internacional es que la solidaridad de la República Dominicana con Haití y con su pueblo llega hasta el punto donde nuestra soberanía está afectada. Y creo que hasta cierto punto es lo que ahora mismo se ha trazado como una línea, a mi juicio, un poquito más de la cuenta. Se pudo haber ido escalando el conflicto, no llegar inmediatamente al cierre total de la frontera, pero es ahí está la clave, en cómo mantener ese balance, respetando los derechos humanos, no solo de los deportados, sino también de cualquier persona que esté en el territorio nacional, y mantener la protección de nuestra frontera.
En ese mismo tenor, ¿consideras tú que el presidente quizás tomó una decisión un poco tardía de esperar mucho tiempo a tomar alguna decisión con respecto a la situación que se venía presentando desde ese tiempo con Haití? Mira, creo que se han tomado decisiones atinadas en distintos momentos. Por ejemplo, cuando se presentó que alrededor de la frontera de Jimaní estaban muchos grupos y bandas armadas, el presidente decidió el cierre de la frontera en Jimaní. Y eso fue atinado porque había una situación ahí de vulnerabilidad en cuanto a seguridad. Ahora bien, en el caso actual, yo sí pienso que entre el 2021, cuando se manda la carta a Claude Joseph, se da el magnicidio, quizás debieron haberse tomado otras acciones que no las conocemos porque la Cancillería no las ha informado, pero hasta ahora lo que tenemos entendido es que no se actuó porque el canal no se estaba construyendo más, pero estaba ahí, quizás debieron tomarse acciones preventivas en aquel momento. Pero ahora mismo lo que se ha presentado, como le decía anteriormente, pienso que debió irse escalando, no llegar al cierre total de la frontera por el daño que hace a nuestra economía, pero sobre todo pienso que la parte de la sensibilización de la comunidad internacional debió hacerse previo al cierre total de la frontera y no posterior. ¿Crees que la comunidad internacional le debe a Haití algún tipo de medida humanitaria, ya sea otorgar determinado número de visados, de asilo a los ciudadanos haitianos ante la situación de guerra? Bueno, en realidad muchos países han presentado o han mantenido esa solidaridad con Haití, Estados Unidos. Pero ¿por qué no se concretiza Brasil, nunca Chile? Las ayudas que se envían? O sea, no se ve. Luego del terremoto, por ejemplo, vimos que ni siquiera se han construido las infraestructuras que se prometieron. O sea, millones en ayuda y al final no se concretan. Estados Unidos sí tiene un plan de ciudadanía de permiso de trabajo a los haitianos, pero hay que mandar una carta, se necesita un sponsor, o sea, con múltiples trabas que no es el ciudadano haitiano común. Yo entiendo que repartirse un poco la carga, ¿no? En vez de pedirle a República Dominicana que la suma toda. Exacto. No, totalmente. La comunidad internacional tiene no solamente una deuda con Haití, sino una responsabilidad muy concreta. Ahora, el tema de los recursos tiene mucho que ver con qué capacidad ha tenido Haití para recibir los recursos e implementarlos y utilizarlos de la manera correcta. Haití tiene un tema de institucionalidad muy marcado y es común ver que en una reunión con el gobierno haitiano, a la primera reunión va una persona, a la segunda va otra, a la tercera va una distinta. Y eso dificulta que las cosas caminen en Haití de manera institucional. Y obviamente eso genera preocupación entre los actores que pueden hacer donaciones porque lo primero que tienen es que estar seguros de que el dinero se va a invertir bien y se va a invertir para lo que se destinó. Y con las acusaciones que se han dado en el pasado también de que han llegado fondos y ayudas internacionales y no se han convertido en lo que se pensó, eso también genera preocupación entre los actores internacionales para seguir mandando dinero a Haití. Creo que es un tema de institucionalidad y por eso digo que uno de los factores más importantes es trabajar en volver al tránsito normal de la democracia en Haití, llamado elecciones, tener las instituciones funcionando. Eso para mí sería una de las cuestiones más importantes que Haití debe implementar ellos. Pero yo no veo planes de la comunidad internacional de cupos de tantos haitianos para tal país como en otras guerras. Oriente Medio, por ejemplo, Europa se ha repartido a algunos ciudadanos de otros países que están en guerra y prácticamente Haití tiene una guerra de baja intensidad, pero tiene un conflicto, pero no veo como que la comunidad internacional se interese en darle asilo, en abrirle las puertas a la frontera. Como sí lo hemos hecho nosotros en innumerables ocasiones y siempre las tenemos abiertas. Totalmente. No ha sido proporcional la respuesta. Está claro eso, que en el caso de la República Dominicana sí hemos tenido una mayor solidaridad que otros países que tienen mejores condiciones que nosotros. Ahí quizás habría que ponerle un punto y aparte al caso de Estados Unidos, que sí, aunque con un proceso complicado, como planteas, sí ha establecido algunas cuotas y algunos espacios. Y en aquel momento, cuando estaba la MINUSTAH, también el caso de Brasil. Pero es uno de los reclamos que se hace a la comunidad internacional, que no abandone Haití, que esté más presente en buscar una solución
a Haití, dentro de Haití, pero también abrirle puertas al caso de los que puedan salir para tener mejores condiciones de vida. Bueno, muchísimas gracias, Fran Olivares, abogado experto en Derecho Público e Internacional, por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Fran. Gracias a ustedes. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?